Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy hemos dicho todos juntos en, en el Salmo 118, dichoso el que cumple la voluntad del Señor, dijimos todos. Y decía el Salmo 118, tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Y a propósito de estas palabras de el Salmo 118, hoy tenemos una palabra de Dios multitemática. Hoy nos ofrece muchos temas la palabra de Dios. La verdad, de pronto no sabe uno sobre qué predicar este domingo porque son muchos los temas y yo hoy quiero centrarme en el Salmo 118, en las palabras dichoso, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Fíjense que hace algunos años, no sé si 10, 15 años por ahí, cuando empezaba a desatarse la violencia aquí en México, ya ahorita está totalmente disparatada la violencia, ¿no? Pero hace unos entre 10 y 15 años, cuando empezaban los primeros síntomas de esta violencia terrible que estamos viviendo, somos un país que no estamos en guerra, pero creo que tenemos más muertos que si estuviéramos en guerra. Es terrible lo que está pasando en nuestro país. Pero hace más o menos unos 10 o 15 años, cuando empezaban a darse los primeros signos, los primeros síntomas, digámoslo así, de la violencia que se empezaba a vivir en nuestro país, allá en el estado, no estoy seguro de Sinaloa o si en Sonora, pero en uno de esos dos estados, o en Sonora o en Sinaloa, hicieron una especie como de simposium, no sé si sea la palabra, ¿no? Una especie como de simposium donde trataron el tema de la violencia, diciendo qué vamos a hacer con esta violencia que estamos viviendo. Ya nos está rebasando la violencia. Y en ese simposium estaban pues diferentes eh, personas de diferente, eh, ¿cómo se le dice a eso? De diferente, a lo que se dedica uno, pues, de diferente, ¿cómo se dice? Profesión y estado de vida, ¿no? Ahí había políticos importantes en el simposio, había psicólogos, había psiquiatras, había legisladores, había, no sé si ya mencioné, gobernadores del estado también, se encontraban así diferentes personas para tratar el tema de la violencia. ¿Qué vamos a hacer con la violencia? La violencia nos está rebasando. Y estoy hablando de cuando apenas empezaban los primeros síntomas de la violencia, ¿no? Y dentro de ese simposio, uno de los que estaban invitados también, ahí se encontraba, era el obispo de la diócesis de aquel lugar. Entonces la gente, los diferentes profesionistas, los psicólogos, los psiquiatras, los legisladores, los políticos, los gobernadores, los sociólogos, había psicólogos, etcétera, pues todos mencionaban diferentes posibles soluciones, que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, que si implementamos la pena de muerte, que si, en fin, montón de, montón de teorías, montonal de propuestas, ¿no? Propuestas iban, propuestas venían, en fin, hasta que por fin le dieron la voz, le dieron le dieron la oportunidad de hablar
al señor obispo de la diócesis de aquel lugar. Bueno, pues aquí está con nosotros el señor obispo de la diócesis de aquí de nuestro estado, su señoría. Pues ya escuché usted a los psicólogos, a los sociólogos, a los todo lo que termina en ólogo, ¿no? Ya escuchó usted a los sociólogos, a los psicólogos, a los señores gobernadores, a los a los gobernantes, ya escuchó a bla, 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 bla. Señor obispo, ¿usted qué opina? Obviamente que en esas propuestas que hacían todos los que terminaban en ólogo, psicólogos, ¿cómo dije más? Sociólogos, etcétera, pues eran propuestas muy, pues muy estrambóticas, ¿no? Y por fin le dieron la palabra al señor obispo y le dijeron, señor obispo, ya escuché usted todas las propuestas de toda esta gente. ¿Usted qué dice? Y el señor obispo con mucha calma respondió, dice, pues muy interesantes las propuestas de los psicólogos, de los sociólogos, creo que hasta tanatólogos, ¿no? Todo lo que termine en ólogo. Muy interesante, dijo el señor obispo, pero yo digo, ¿para qué tanto brinco si el suelo está muy parejo? ¿Para qué se la quiebran tanto? Miren, lo único que hay que hacer es cumplir los 10 mandamientos. Porque si nosotros, los mexicanos, si los seres humanos cumplimos el no robarás, si cumplimos el no matarás, si cumplimos el no desearás la mujer de tu prójimo, si cumplimos el no esto, el no lo otro, yo les garantizo que no tendríamos tanto problema como tanto problema tenemos. ¿Para qué tanta teoría rara? ¿Para qué tanta teoría extravagante? ¿Para qué tanta propuesta, qué sé yo? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está muy parejo? Cumplan los 10 mandamientos y se terminan los problemas. Y empezaron a decir los que estaban ahí, ¿no? Los ólogos, los psicólogos, los, los, este, los sociólogos, los tanatólogos, todo lo que termina en ólogo. Ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues sí. Ah, pues tiene razón el obispo, ¿verdad? Pues sí. Ah, pues de veras, ¿verdad? Pues de veras. ¿Para qué tanto brinco si el suelo está muy parejo? Cumplan los 10 mandamientos y se terminan, bueno, no digo que se terminen absolutamente, pero se reducen los asesinatos, los robos, toda esa cosa, toda esa parafernalia que estamos viviendo hoy. Pero como ya no cumplimos los mandamientos, pues por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Muy lamentable y muy terrible. Por eso el Salmo, en la palabra de Dios hoy tan extensa que acabamos de escuchar, el Salmo 118, dijimos todos juntos, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y también dijimos en el Salmo 118, tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandatos, ¿no? Y también decía el Salmo, favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Muéstrame, Señor, decía el Salmo, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla
de todo corazón. Queridos hermanos, queridas hermanas, pues hay en aquel entonces, entre 10 y 15 años, allá en aquel estado del país donde empezaba a crecer cada vez más la violencia, pues los psicólogos, los sociólogos y todo lo que termine en ólogo, pues dijeron cosas muy interesantes que quién sabe si funcionarían. Pero el obispo les dijo a todos: ¿para qué tanto brinco si el suelo está muy parejo? Los psicólogos, los sociólogos, todos los que terminan en ólogo proponen muchas cosas, pero no hay necesidad de tanta teoría, de tanta cosa. Lo importante es si cumpliéramos los problemas que ahora tenemos. Que Dios nos ayude a nosotros a tratar de cumplir la ley del Señor, los mandamientos. Que Dios nos ayude a todos, a ustedes, a mí también, a cumplir la voluntad del Señor. Los invito a proclamar nuestra fe en Jesús con el credo. Por favor, nos ponemos de pie. Yo les